Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, entrega de este viernes 23 de abril, el Día del Libro. Hoy hay actividades relacionadas con este efeméride, esta tarde en la Casa de la Cultura, Agustín de la Hoz, sin ir más lejos. Y en la segunda parte hablaremos con el consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Alberto Aguiar. También lo haremos con la consejera de Comercio, de Consumo y de Artesanía, Carmen Guadalupe, pero lo vamos a hacer en un sitio distinto a este plato, y es que en la segunda parte nos trasladamos al Monumento al Campesino para desde allí y en la Plaza de los Artesanos hablar de estas cuestiones. En fin, se imaginarán, somos hábiles, rápidos, pero no tanto, que la entrevista, esta segunda parte, la hemos grabado ya por la mañana, un día fenomenal, espléndido en el Monumento al Campesino, así que se la vamos a ofrecer íntegra en la segunda parte. Nos acompañará además Domingo Rivero. Antes, en la primera parte, vamos a hablar hoy con el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, y ponemos en hora la actualidad de la jornada. Un día en el que se sepa, hay una persona que está muy contenta, o al menos tiene muchas razones para estarlo. Luego hay otras muchas que no tienen, desde luego, ningún motivo para sonreír, porque están siendo víctimas de uno o varios vándalos que está acabando con las mascotas. Bueno, vamos a poner todo eso sobre la mesa con nuestra compañera periodista Paula Delgado. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Empezamos a lo mejor por lo más alegre, por lo más contento. ¿Hay alguien, una persona, ¿no? Hombre a lo mejor, o mujer, o no se sabe, que le ha tocado la lotería? Efectivamente. Una buena manera de terminar la semana, ¿tú? Estamos investigando a ver si el afortunado o la afortunada quiere dar su identidad o no. Pero si nos está viendo que llame, ¿no? Exacto, sí, pero bueno, que el caso es que enhorabuena, que efectivamente el primer premio de la Lotería Nacional ha caído, entre otros lugares, en Arrecife, concretamente, ahí lo estamos viendo, en la Administración de Loterías de Titerroy, Jaime. Con lo cual, pues bueno, una muy buena noticia, desde luego, por supuesto que sí. Sí, o sea, son de estas cosas que dices, ¿tú eres envidioso? No. ¿Te gustaría tener lo que él tiene ahora mismo? Bueno, pues sí. Pues sí, oye, sin envidia. Hombre, vamos a quedarnos con eso de que el dinero no da la felicidad, pero sí que es verdad que es una gran ayuda, por supuesto que Bromas sí. aparte, uno siempre desea que la persona que es agraciada con este premio, bueno, pues desde luego lo necesita, aunque somos muchos, somos mayoría o más los que necesitamos que los que les sobra, digamos, el dinero, y sobre todo que haga un buen uso de él. Una de las mejores cosas que se puede comprar con dinero, y eso que no hay que pagarlo en ningún lado, es tiempo, con lo cual esperemos que pueda comprarse muchísimo tiempo con todo ese dinero. La otra parte, la que no es tan agradable, es qué está pasando con las mascotas en Famara, con los perritos, con los gatitos. Sí, bueno, fue esta mañana, según nos despertábamos, conocíamos efectivamente, es además Lanzarote, la Asociación contra el Maltrato Animal, quien denunciaba, se hacía eco de este, pues como decía, en fin, esta barbaridad. Han envenenado, han puesto veneno de ratas en varias zonas de Famara. La más afectada ha sido en la zona de los bungalows. Jaime, son los vecinos de los bungalows quien lamentablemente pues han muerto varias de sus mascotas, perros y gatitos. Y bueno, pues además lo que dice en este caso es que por favor pide colaboración e intentar de la manera que sea localizar a él o la culpable, al que está poniendo este veneno, porque está provocando efectivamente la muerte de las mascotas. A su vez, esta noticia lógicamente es para que la gente tenga muchísimo cuidado y no deje a sus mascotas sueltas, porque está ocurriendo esto. En fin, lamentable. Por lo demás, en la actualidad pura y dura de la pandemia, que les venimos acompañando con los datos y con la variación día tras día desde hace ya más de un año, continuamos más o menos donde lo dejábamos. Ayer decíamos que había 10 casos, al final fueron 11 los confirmados, me parece. Sí, fueron 11 los confirmados, efectivamente. Jaime, perdona que vuelva un momentito al anterior, simplemente claro, para decir a la gente que quizás pueda ver algún tipo de prueba o lo que sea, que se ponga en contacto enseguida con la asociación se pondrá en contacto con la policía e inmediatamente se acudirá. Ofrecen una recompensa, todo hay que decirlo, lo ha publicado, además Lanzarote ofrecen 200 euros de recompensa, creo que eso es lo de menos, lógicamente, sino que se vaya, por supuesto, a por el culpable. Dicho esto, efectivamente, Jaime, ayer fueron 11 los nuevos positivos, también se dieron, por otra parte, 12 altas médicas, lo que hace que actualmente estemos con 119 casos activos.
positivos. Y sí que esta mañana también sabemos que estos datos van acompañados de también los hospitalizados. En este caso, esta mañana nos informaban desde la gerencia del área de salud de Lanzarote de que ya hay 6 hospitalizados, quedan 6 hospitalizados por coronavirus en el Molina Orosa, 3 en la unidad de cuidados intensivos y 3 en planta, con lo cual es una persona menos que ayer en la planta en este caso. Bueno, también es un leve respiro, digamos. Desde luego que sí, la presión hospitalaria desciende levemente, pero sigue habiendo más de 100 personas en Lanzarote actualmente enfermas de la COVID-19. Por lo demás, ayer fue jueves, hubo Consejo de Gobierno y al término del Consejo de Gobierno el consejero de Sanidad, que ejerce de portavoz del Gobierno, puso al día todos los niveles en todas las islas. La única variación en la isla de El Hierro y que, aunque no lo dijo, pero no lo vamos a escuchar donde lo vamos a escuchar ahora, hay leves variaciones en el nivel 3 en Gran Canaria y en Tenerife, en cuanto a que se pueden hacer algunas cosas que no se hacían en el nivel 3 habitual o tradicional, vamos a llamarle así. Por lo que se refiere a la evolución de la pandemia, la situación general de la que vamos hablando diariamente en el conjunto de las islas, o la situación de cada isla en comparación con el conjunto general, presenta significativas diferencias. En las islas de Tenerife y de Gran Canaria, el número de contagios se sigue manteniendo en niveles que el Gobierno, de acuerdo con los técnicos de salud pública y nuestros asesores, considera que siguen siendo preocupantes. A veces me cuesta encontrar la palabra adecuada para transmitir el grado de preocupación exacto que debo transmitir de parte del Gobierno, sin llegar al alarmismo, pero también sin caer en la despreocupación. En los últimos 15 días, el número promedio de casos diarios en Tenerife supera los 100, en Gran Canaria está en 80, y son cifras que el Gobierno cree que hacen obligatorio el mantenimiento de los actuales niveles de aplicación de las reglas, que saben que es el nivel 3 en esas islas, tanto en Tenerife como en Gran Canaria. No hay, por lo tanto, ahí variación. Tampoco la hay en Fuerteventura y en Lanzarote. En Fuerteventura y en Lanzarote está la situación, por usar la misma palabra que utilizan los expertos y los servicios técnicos, estabilizada en una situación de riesgo medio. En cambio, en La Gomera y en La Palma el riesgo sigue siendo menor, no llega a medio, pero donde se ha producido un cambio, hay un número de contagios que es significativo, la elevación es en la Isla del Hierro. En la Isla del Hierro ha habido un número de contagios que obliga a cambiar el nivel. En el Hierro pasamos al nivel 2, del 1 al 2. En fin, bueno, pues esta es la actualidad del archipiélago en cuanto a los niveles, pero con todo tenemos imágenes para la esperanza. Ayer les mostrábamos la llegada de la vacuna Janssen a Canarias a bordo de ese avión, de esa avioneta militar, y hoy les podemos contar y ver las primeras vacunas que se ponen con la vacuna Janssen, que tiene la particularidad, recordemos, que es unidosis. Te inyectan la vacuna y estás inmunizado. Paola, como tiros. O sea, vacuna, esta señora ya está. Mira, sí. Y te iba a decir que yo no veo que la señora se inmutase, que yo creo que eso es para tu tranquilidad, Jaime, que tanto temor le tienes a los pinchazos. Que en fin, no, tengo gente cercana, de verdad, para ti, para todo el mundo, tengo gente cercana ya, muchísima gente que se ha vacunado y no duele, no hay ningún problema. Muchas gracias. No, pero sigo esperando a ver si inventan la que se bebe. Bueno, yo creo que eso es un poco más complicado, ¿no? Dejémoslo así, que con tanto impedimento que hemos tenido ya es suficiente, pero hombre, desde luego, estas son imágenes de, tal y como digo, los pinchazos, pues las imágenes son imágenes de esperanza y que van a pasar a la historia, y que es lo que hará, por supuesto, que terminemos por fin con todo esto. Vamos a avanzar ahora muchísimo y da mucha satisfacción verlo, tantísimos meses que llevamos contándoles esta calamidad auténtica que nos ha caído encima. Ver estas imágenes es algo muy reconfortante. Quien seguramente también
estará satisfecho de ver estas imágenes, además desde su doble óptica, como vicepresidente del Gobierno de Canarias y como médico. Es la persona que nos acompaña, que es, como les decía, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, a quien ya saludamos. Señor Rodríguez, Román Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No me equivoco, como vicepresidente, como ser humano también, como es natural, y como médico, ver las imágenes de la vacuna y de cómo estamos avanzando en tratar de vencer a la pandemia, como se suele decir, le llenarán de satisfacción. Sin duda, hemos vivido un año terrible, primero con un gran impacto en la salud colectiva a nivel global, con un alto daño en el caso del Estado español. Nosotros hemos mantenido un perfil epidémico más benevolente, más controlado que la media, con menos ingresos, con menos fallecimientos, que uno solo es mucho, pero digamos ahora estamos ya viendo la luz al final del túnel con la vacuna. La vacuna es la respuesta a la recuperación de la salud y también a la recuperación de la economía. Ya estamos en un proceso de vacunación masiva. Es cierto que todavía tenemos que intensificar la llegada de dosis porque las organizaciones sanitarias públicas estamos organizados para poner los pinchazos que sean necesarios. Estaríamos en Canarias en condiciones de inyectar 30.000, 35.000 dosis diarias. Lo que nos falta son las vacunas, pero es enormemente satisfactorio. Es una inmensa suerte cuando hay cientos, miles de millones de seres humanos en el planeta que seguramente tarden muchos meses e incluso años en tener la oportunidad de acceder a una vacuna que pone también en evidencia las desigualdades del mundo en el que vivimos. Pero aquí, afortunadamente, nuestro nivel de desarrollo, un potente servicio público sanitario nos va a permitir ahora, en función del grupo poblacional al que pertenezca por vulnerabilidad y luego por tramos de edad, acceder a las distintas vacunas, todas seguras, todas avaladas científicamente y todas con una alta capacidad para protegernos de la infección, primero a los vacunados, pero también a nuestros entornos y al conjunto de la colectividad. Por lo tanto, satisfecho no, pero contento en que la vacunación será la respuesta a los problemas de salud y a los problemas económicos. Bueno, usted mismo fue protagonista ya de la vacunación por el grupo de edad, hay que decirlo, le llamó el Servicio Canario de Salud porque ya le correspondía. Aquí le estamos viendo justo guardar la cola que hay que guardar y le vacunaron con AstraZeneca. Usted acaba de subrayar la validez y la fiabilidad de absolutamente todas las vacunas, pero todas las personas responden de manera distinta y desigual a la inoculación de la vacuna, ¿no? ¿Cómo se encuentra usted, don Román? Cuéntenos. Perfectamente. Primero, la AstraZeneca ha tenido una importante polémica. Yo creo que ha habido errores por parte de los gobiernos en relación a la información y las decisiones tomadas. Pero hay que decir que esta es una de las vacunas que están en el mercado. Las autoridades sanitarias han decidido, después de un cierto titubeo, colocar esta vacuna en la franja de edad entre 60 y 69 años, que es la franja de edad a la que yo pertenezco, y me han citado más tarde que a otros compañeros por un problema telefónico, y ayer me vacuné. Primero, el pinchazo no duele. El pinchazo es un pellizconcito, no hace ningún daño. Puede haber algún efecto adverso menor, que yo no he tenido, llevo a llevar pues 30 horas desde la vacunación, ninguna molestia, ni en el lugar del pinchazo, ni he tenido fiebre, ni he tenido malestar, ni cansancio. Es posible que estos síntomas se puedan dar en un pequeño porcentaje de los vacunados, pero esta es una vacuna segura, avalada por la Agencia Europea del Medicamento, por la Agencia Española, por la comunidad científica. Es verdad que este titubeo, primero este grupo, luego el otro, primero se autoriza y luego no, pues ha generado una cierta incertidumbre. Esto fue lo que hizo el director del Servicio Canario de Salud, Conrado, me dijera, oye, cuando te toque, yo te agradecería que lo hicieras público por si eso contribuye a generar confianza y a saber que las vacunas son seguras y la AstraZeneca es segura. Y a mí no me ha pasado nada. Lo que me va a pasar es que dentro de 15 días voy a tener inmunidad y si me infecto
voy a tener muy pocas posibilidades de tener un grave problema. Sin la vacuna, usted o yo tenemos la desgracia de una infección y entonces sí es verdad que nos metemos en un importante lío de salud. La vacuna es la respuesta, todo el mundo debe vacunarse cuando le llame, con la vacuna que le toque, y porque todas están avaladas científicamente y tienen muchísimos beneficios y pequeñísimos efectos adversos, yo creo que bastante controlados, y por lo tanto hay que perder miedo, que es un sentimiento, yo diría que una percepción subjetiva, porque no pasa nada, porque estamos en buenas manos. La comunidad científica ha hecho un gran trabajo, el sistema sanitario está haciendo un gran trabajo, y además los que vivimos en esta zona del mundo, de países desarrollados, tenemos una gran oportunidad. Insisto, hay cientos, miles de ciudadanos en el planeta que van a tardar meses e incluso años en acceder a un bien tan básico como este. Desde luego. En todo caso, señor Rodríguez, digo que, en fin, está bien que no tenga ningún tipo de efectos secundarios y que esté en plenitud de facultades, porque lleva ya bastante tiempo batallando con los Madrid y los Europas, etcétera, etcétera, para tratar de que Canarias reciba los fondos necesarios que amortigüen otra de las peores consecuencias de esta pandemia, que es la crisis económica que tenemos encima, ¿no? Lo hemos visto justo esta semana, hablando aquí, hemos recogido unas declaraciones suyas diciendo que con respecto a la negociación en la intersectorial que ha participado, que bueno, que le parecen bien los planes, pero no le parece demasiado bien ni los plazos, ni el fondo de la cuestión, ni los dineros, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo va a quedar finalmente Canarias en esa foto de los fondos que necesitamos, señor Rodríguez? Primero, yo creo que hay una buena noticia en esta etapa de la crisis económica, consecuencia de la crisis sanitaria, y es que el presupuesto ordinario de la Unión Europea, el presupuesto general del Estado para el año 21 y el presupuesto canario del año 21 son presupuestos que crecen. Y que frente a la anterior crisis, que hubo recortes, ahora hay presupuestos expansivos. Por lo tanto, los recursos del presupuesto ordinario de la Unión, del Gobierno de España y de Canarias crecieron, y por lo tanto disponemos de recursos para la sanidad, para la educación, para la obra pública, para la vivienda. Y además se han añadido 750.000 millones para paliar el daño de la crisis y también para reconducir el futuro sobre criterios de sostenibilidad y digitalización. Por lo tanto, yo quiero destacar que lo más importante son los presupuestos ordinarios de Europa, de España y de Canarias, y que ahora además tendremos estos recursos. Sobre estos recursos, nosotros estamos de acuerdo en la orientación del gasto. No hemos participado en el diseño del plan, vamos a participar en la gestión de esos planes, y Canarias tiene que tener una potente participación. La idea es que hay dos grandes actuaciones: el REACT-EU, que es un programa de 10.000 millones, donde hemos conseguido 630 millones, esto ya está decidido, hemos conseguido casi 200 millones más de lo que nos hubiera correspondido por población. Esto es justo porque estamos lejos, porque hemos tenido más daño en la crisis. Por lo tanto, en este primer programa de 10.000 millones, 630 es una participación muy digna, muy adecuada, insisto, casi 200 millones por encima de lo que nos correspondería por población. Y luego está el mecanismo de recuperación, que es un programa de 70.000 millones de euros, y ahí no está decidido, no está claro la participación de Canarias. Vamos a tener recursos que se transfieran a los departamentos del gobierno, va a haber recursos que vayan a los ayuntamientos de Canarias y a los cabildos, y luego una parte de esos recursos se las queda en la Administración General del Estado a través de convocatorias públicas que no están claras. Es ahí donde nosotros vamos a pelear para tener como mínimo en torno al 5% de esos recursos que se añadirían a los 630 anteriores, y por lo tanto captemos aproximadamente en torno a 3.000 millones de euros entre lo estatal, lo canario y lo local. Ahí la foto final no está definida, y por lo tanto hay todavía, digamos, película, todavía hay recorrido. Y luego hay una tercera cosa, no vinculada a lo anterior de forma directa, que son las ayudas directas, que son muy importantes. Las ayudas directas no son fondos europeos, son recursos presupuestarios de España y de Canarias, y nosotros estamos en estos momentos gestionando el reparto
de 165 millones de euros a las empresas que han perdido al menos el 30% de facturación y se está gestionando por parte del Departamento de Economía. Y ahora, el lunes, el martes, espero firmar con la ministra de Hacienda el convenio que nos posibilite 1.144 millones de 7.000 para Canarias para ayudar a las empresas. Esto es un porcentaje casi 4 veces superior al que nos tocaría por población. Aquí, después de una pelea, hay que reconocer que el gobierno de España nos trata con justicia, con mucha justicia diría yo, porque de 7.000 millones nos debieran tocar 330 por población y nos tocan 1.140, ¿sí? Casi 3 veces y media más. Esto lo firmaremos la próxima semana, un convenio, Ministerio de Hacienda, Agencia Tributaria Estatal, Consejería de Hacienda, Agencia Tributaria Canaria. En ese convenio nos darán 1.144 millones, nosotros nos comprometemos a cumplir con las reglas del Real Decreto Ley. Y estos 1.144 millones se suman a los 165 que hemos puesto nosotros, en total 1.309 millones de euros que repartiremos a las empresas canarias de aquí a final de año para ayudarles a sobrepasar este difícil momento. 1.309 millones son más de 3 puntos del PIB de Canarias y por lo tanto estamos hablando de una cantidad muy importante. Nadie en España, ninguna comunidad va a hacer el esfuerzo de ayudas directas que va a tener Canarias en el año 21, e insisto, y es una cuestión distinta a los fondos europeos, es una cuestión distinta a los presupuestos ordinarios. Esto, además de lo anterior, tendremos esos 1.309 millones entre lo que conseguimos del Gobierno de España y lo que ponemos nosotros para ayudar a pymes, a autónomos y empresas, y eso va a ser muy importante, y muy importante para Lanzarote, y muy importante para Fuerteventura, porque son islas más dañadas, y los recursos irán donde está el daño. ¿Dónde está el daño? Esa pregunta se la tenía preparada justamente Paola, me parece, ¿no? Hola, muy buenas tardes, vicepresidente. Muy buenas tardes. Es que justamente ahí iba, por supuesto, como ciudadana de Lanzarote, le iba a preguntar que, claro, aquí cada quien pide según le convenga, ¿no? Lógicamente, pues España está pidiendo a Europa, Canarias pide a España, y dentro de Canarias, cada una de las islas pues tiene sus necesidades, como bien acaba de decir a usted, pues por el porcentaje que tengan de la dependencia del turismo. Lanzarote y Fuerteventura pues viven casi exclusivamente, estamos cansados de decirlo, del turismo. ¿Cómo queda este escenario, vicepresidente? Porque la propia presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote ha insistido varias veces en que se deben atender las singularidades de estas dos islas por lo dañadas que han quedado en este aspecto. ¿Finalmente se va a recompensar de algún modo? ¿Van a tener las mismas ayudas que el resto de islas? ¿Cómo queda todo este escenario? Vamos a ver. Digamos que hay 3 carriles en el gasto público, que son los presupuestos ordinarios de Europa, de España y de Canarias, que están aprobados en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Español y en el Parlamento Canario, que dicen lo que hay que hacer en cada territorio y en cada política. Por lo tanto, sobre esto, sobre el presupuesto canario, español y europeo, lo que hay que hacer es cumplir con Lanzarote y con Fuerteventura y con toda Canarias, pero desde luego cumplir con las islas que están más dañadas. Luego están los fondos europeos, esos 70.000 millones del mecanismo de recuperación y esos 630 millones del REACT-EU. Y esos tienen necesariamente que orientarse sobre el daño generado. Es cierto que la foto final de estos recursos no está, como les decía antes, se está construyendo las propuestas. Y en esa foto final de qué cosas se van a hacer con los dineros europeos, tiene que haber un plus para los territorios más dañados porque ese dinero aparece para compensar ese daño. Y luego están los recursos, que sería el tercer carril, los recursos que hemos hablado de ayuda directa. Ahora vamos a firmar el convenio, que nos den los dineros, estamos trabajando en las convocatorias, pero desgraciadamente se van a beneficiar los más dañados. Digo desgraciadamente porque lo ideal sería no tener crisis y que Lanzarote y Fuerteventura, que son punteras en el desarrollo económico, estuvieran bien. Pero como el daño está haciendo al sistema económico y especialmente al turismo, y esas dos islas son eminentemente turísticas, es evidente que sus empresas han estado más dañadas. De forma que en esos repartos el dinero va a ir
a quien ha sufrido daño. Quien no ha sufrido daño no recibirá dinero. Hay territorios en Canarias, hay zonas de las islas más pobladas que el impacto de la crisis ha sido muy inferior. La primera condición es haber perdido el 30% de facturación. Y eso se da, por ejemplo, en el sector turístico, yo creo que de forma masiva. De forma que las empresas turísticas y las asociadas que perdieron en el año 20 el 30% de la facturación en el caso de Lanzarote y Fuerteventura, esos datos no los tengo, son datos que recabaremos en las convocatorias. Yo estoy seguro que, desgraciadamente, la inmensa mayoría de las empresas de Lanzarote y Fuerteventura, por supuesto, todas las turísticas y todas las vinculadas a las actividades turísticas, no es que hayan perdido el 30%, seguro que han perdido el 60% o el 70%. Por cierto, en las bases que estamos preparando, tendrán más intensidad de ayuda los que más perdieron, ¿no? De manera que yo sé, con seguridad absoluta, la foto final del reparto de los 1.144 millones, insisto, desgraciadamente, va a favorecer a Lanzarote, Fuerteventura, sur de Gran Canaria y sur de Tenerife, porque ahí está el mayor daño de la crisis y el dinero es para compensar a las empresas dañadas. De forma que lo que hay que hacer, con o sin pandemia, es cumplir con los presupuestos europeos, españoles y canarios, con Lanzarote y Fuerteventura. Con los nuevos recursos, orientarlos también sobre la situación de daño económico generado. Y sobre el reparto, no tengo duda que el reparto va a favorecer a quien tiene problemas. Hay empresas que no solamente no han perdido, hay sectores económicos que mejoraron la facturación en esta pandemia. Léase el sector de grandes superficies alimentarias. El otro día leía una información de una marca muy potente, de esas que tenemos en todas las islas, que había aumentado la venta, no sé si era un 16%, ¿no? Sí, sí. De forma que Lanzarote y Fuerteventura van a ser primadas porque desgraciadamente tienen más daño que la media. Vicepresidenta, habla usted precisamente de ayudas directas a pequeños y medianos empresarios y autónomos también. Canarias ha anunciado recientemente, si no me corrige, el reparto de 69 millones de euros adicionales a las corporaciones locales precisamente para sufragar este tipo de cosas. ¿Es así? ¿Es esta cantidad? Y en cualquier caso, ¿cuándo va a llegar eso a los diferentes ayuntamientos en este caso? La idea es, nosotros tenemos un conjunto de impuestos, que son los llamados impuestos del bloque de financiación canario. Ahí está el IGIC, el AYEN y el impuesto de matriculaciones. Esos son impuestos de titularidad compartida a ayuntamientos, cabildos y gobiernos. El 58% de ese dinero va a ayuntamientos y cabildos y el 42% va al gobierno. El pasado año hicimos unas previsiones de ingresos, que fueron las que hizo la agencia tributaria, y al final de año hemos recaudado más de lo que habíamos previsto, y ahora que liquidamos los ingresos del año 20, le van a tocar a los ayuntamientos 71 millones más. ¿Cuándo? La semana que entra. Todo esto es papeles, procedimientos, informes jurídicos de intervención. Yo espero que a mitad de la próxima semana el gobierno de Canarias, el departamento que yo dirijo, transfiera a cabildos y ayuntamientos 71 millones que son de ellos, porque son liquidación positivo. De la misma manera que si hubiéramos recaudado menos de lo previsto, este año solo tendríamos que descontar. Pero afortunadamente, en la previsión que hicimos en julio del año 20 sobre cómo iba a ir el ejercicio económico, pues hicimos una previsión con los datos que manejábamos en el momento, y esa previsión ha sido superada por la recaudación. Y ahora que tenemos el cierre del ejercicio, hay 71 millones que les damos al ayuntamiento porque les corresponde. ¿Cuándo? La semana que entra. Se liquida esto siempre a final de abril, principios de mayo. Tenemos los papeles prácticamente ultimados. Esta mañana hablé con el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, y yo creo que tiene el expediente prácticamente ultimado, de forma que es una buena noticia para ayuntamientos y cabildos, que sobre lo que ya le transferimos el año pasado, le transferimos del año pasado 71 millones que le vendrán muy bien, porque hoy el dinero público es fundamental para todo el mundo y, por supuesto, para ayuntamientos y cabildos. La próxima semana... Román Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos. Me alegro mucho verle y saber que está tan bien. Muchas gracias y mucha suerte.
Pues nada, lo propio, salud y entre todos a salir de esta, primero de la pandemia y de la crisis. Lo conseguiremos entre todos. Esperemos que sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Román Rodríguez, Buenas vicepresidente del Gobierno de Canarias, consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos en Biosfera Televisión. Un montón de dinero. Pues es lo que hemos dicho todos estos días. O sea, sí. estamos en el momento peor de la pandemia, pero reconforta saber que las instituciones tienen dinero. Siguiente paso, que den un buen uso, ¿no? Sí, eso está claro, desde luego. Hombre, yo creo que le preguntaba sobre todo lo de los ayuntamientos, porque sí que es cierto que muchas veces preguntamos que de qué forma pueden ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos que tan mal lo han estado pasando y lo continúan pasando y probablemente lo pasarán. Entonces, claro, evidentemente es fundamental que les llegue ese dinero del Gobierno de Canarias para poder seguir ayudando aún más si cabe, porque muchas veces se escapa de las competencias de los propios ayuntamientos. Desde luego, pero el dato que tú has dado y que ha corroborado el vicepresidente, me imagino que los ayuntamientos, oye, pues se van a poner muy contentos. Hombre, lo que por cierto dije 69, porque pintaba muy mal el tema del sí. IGIC y el tema de los impuestos. El Fondo de Financiación Canario pintaba fatal. Desde luego, por cierto dije 69 millones, me ha rectificado, dicho 71 millones, con lo cual, pues mejor todavía. Así bueno, que pues desde luego, un respaldo y un respiro sobre todo para las empresas que hayan podido sobrevivir y que probablemente se les ayude más allá de lo que se les ha ayudado ya. Pues nada, oye, te tengo que dejar, que me voy al Monumento Campesino, que hace un día fenomenal, y tengo que disfrutar del ambiente, el aire libre, con dos consejeros del Cabildo, Carmen Guadalupe de Comercio, de Artesanía y de Consumo, Alberto Aguiar de Cultura, con Domingo Rivero, al aire libre, un día fenomenal. Yo me voy a quedar pegada a la pantalla viéndolo, Jaime, y espero que nada, que te lo hayas pasado bien. A mí me hace más falta que a ti, que yo estoy más pálido, como se puede ver, así que está bien que me dé el aire. Gracias, bueno, Paola. Jaime. Buen fin de semana, hasta el lunes. Buen fin de semana, hasta el lunes. Nada, denos un par de minutos y regresamos desde el Monumento al Campesino, un día fenomenal que está haciendo y con noticias interesantes, muy importantes, de los centros turísticos que les atañen a ustedes directamente. No se lo pierdan. Se acerca un día especial para una persona especial, el Día de la Madre. Aprovecha las increíbles ofertas que ha preparado Spar Lanzarote y sorpréndela. Además, si te haces seguidor de su Facebook, podrás participar en un sorteo y ganar una fantástica cesta Freixenet. Participa y gana con Spar Lanzarote. Bueno, pues estamos ya de vuelta después de este salto que hemos dado. En fin, ya se lo conté antes, no es muy complicado. Es una entrevista que hemos grabado esta misma mañana, viernes 23 de abril, Día del Libro, por cierto, de San Jorge. Felicidades a todos los Jorges, las Georginas, los lectores en general. Y nos hemos desplazado, eso que solemos hacer una vez al mes, más o menos, a uno de los centros de arte, cultura y turismo del Cabildo de Lanzarote. En esta ocasión en la Casa Monumento al Campesino, en el pleno centro de la isla, y además en esta plaza que no sé si se llama exactamente así, pero bueno, le hemos dado en llamar la Plaza de los Artesanos, por cuanto hay pues diversas dependencias donde se ubican los artesanos, que ahora podremos hablar de ello, que me estaba acordando yo, los pobres que lo tienen que estar pasando también pues un poquito mal, con tanta pandemia y tanta ausencia de la gente que habitualmente pulula por este lugar, para arriba y para abajo, los turistas que nos suelen visitar. Bueno, pues tendremos tiempo de hablar de estas cosas y además de ámbitos y áreas muy bonitas, de la cultura, de la artesanía, del comercio, porque nos acompañan dos consejeros del Cabildo de Lanzarote que ahora les presento, pero antes les presento también a Domingo Rivero, que nos acompaña y que nos ayudará un poquito pues a entender dónde estamos, qué hacemos aquí y a sacarle el jugo en positivo a las personas que nos acompañan. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. Muy buenas. Bien, ¿eh? Bien. Estamos en una de las obras, como se suele decir, emblemáticas de César, sobre todo de las que
que él era gran defensor de Sí, las señor. tradiciones, de la arquitectura popular, pues qué mejor sitio, evidentemente, que el Monumento al Campesino, que además ha sido como una especie de ejemplo a seguir por toda la isla, ¿no? Precisamente en Biosfera Televisión hemos estado emitiendo esta semana las mesas redondas que puso la Fundación César Manrique en el centenario, que la verdad que los que puedan ver, esta noche vamos a poner otra, pero sin duda en el canal de YouTube, por ejemplo, de la Fundación está, y hablaba de, en una de esas hablaba de las reglas no escritas, ¿no? Las reglas no escritas en Lanzarote, que era pintar las casas de blanco, el mantener esas tradiciones, esa cultura, que fue César en que empezó, hablaba con la gente por ahí, y todo el mundo al final hizo suya esas reglas escritas, que ahora tenemos muchos documentos y al final nadie los cumple, pues antes teníamos nosotros nuestras propias reglas que sí cumplíamos, ¿no? César se embebió muchísimo de la cultura popular, del campesino, y luego lo volcó todo en arte, ¿no? Bueno, pues estamos además, por cierto, además del Día del Libro, en vísperas del que hubiese sido el 102 cumpleaños de César Manrique. Bueno, vamos a saludar a Carmen Guadalupe, consejera de Artesanía, de Comercio, de Consumo de Cabildo. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes por acercarse a este lugar, que en fin, es un sitio al que me imagino que vendrás de vez en cuando, porque muchas de las sedes de la competencia están aquí y ahora nos cuentan, ¿no? Antes saludamos también a Alberto Aguiar, que es consejero de Cultura del Cabildo. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Hola, muy buenos días, muy bien, gracias por invitarme. También en un sitio precioso. Fíjate. Además, un día maravilloso como hoy. Sí, no, lo hacemos adrede, o sea, tenemos un departamento de producción que para estas cosas es una maravilla, ¿no? Iba a comentar que, en fin, a lo mejor es de este lugar, yo le tengo especial cariño porque siempre me arrimo un poquito no al pariente pobre, evidentemente, pero sí al menos glamuroso, ¿no? De Lanzarote, de los centros turísticos, pues el jardín, el Jameos del Agua, la cueva, súper espectacular, y luego está el mirador, el jardín de cactus, el monumento. Dices tú, son sitios que hace que tengan menos presencia internacional, pero es alucinante, ¿no? Sí, la verdad es que sí, lo comparto totalmente. Son obras de arte que además podemos disfrutar todos, ¿no? Y tener presente siempre, parece que cuando visitamos los centros es como ese reencuentro con esa Lanzarote, porque hablaban antes de las normas no escritas, donde antes pues todos por voluntad propia pues ya seguían un poco unas normas, ¿no? Que eran pues las casitas pintadas de blanco, todo lo que es las ventanas, puertas de verde, y eso se ha ido perdiendo también un poquito, ¿no? Parece que ya no se sigue tan a pie como se seguía antes, y encontrarte con los centros es como encontrarte con esta Lanzarote de antes, ¿no? Y que siga vivo y que siga con ese espíritu tan renovador y que cuidemos tanto. La verdad es que es de admirar y de seguir disfrutando de cada uno de ellos. Esto es realmente así. Bueno, estamos es un conjunto monumental, en realidad. Todo el mundo dice el monumento al campesino, ¿verdad, amigo? La gente cree que el monumento al campesino es el monumento a la fecundidad, ¿no? Y en realidad es todo el conjunto monumental, que lo que César quiso era pues dejar pues todo recrear una casa campesina, pero en fin, a lo grande y a lo artístico, ¿no? A lo grande y a lo artístico. Bueno, por cierto, que se puede venir al Monumento al Campesino, que se puede ir al jardín, que se puede ir al jardín de cactus, que se puede ir a los jameos, siendo de aquí, no es que se pueda, es que se debe, te cuesta un aquí euro. Nada. Aquí nada. En los otros sitios un eurillo, puedes ir perfectamente, echarte algo, un vinito. Aquí hay unos calamares fritos, aprovecho para decirlo, que son un auténtico escándalo. De hecho, ahora mismo aquí están llegando ya los primeros turistas. Sí. Hay pocos en la isla, pero bueno, todavía hay, ¿no? Sí, yo decía antes... Los ojitos, ¿no? Cuando vemos aparecer, aunque sea un... Te dan ganas de abrazarlo, ¿eh? Sí, gracias, señor. Sí, la verdad es que sí que motiva mucho, aunque sea un equipo reducido de turistas los que vienen, o sean 2 personas que vienen así y ya saben que sin venir guiados visitan los centros, y eso también dice mucho de todo el trabajo que hay detrás de promocionar y promover centros tan importantes como este, donde además a mí, si algo me vincula más a este centro, pues es la exposición y que puedan disfrutar de los oficios artesanos que hoy viven y siguen todavía aquí en la isla de Lanzarote. Es así. ¿No? Esa pequeña representación. Yo decía que se puede venir y que se debe venir, y además aprovecho para decir que el primer domingo de mayo es el Día de la Madre, es el pasado mañana no, si nos ven en directo, sino el próximo domingo, día 2 puede ser, me parece, bueno, el 2 de mayo. El día 2 de mayo, pues el Día de la Madre, y en los centros de arte, cultura y turismo, que a mí me gusta decir todo seguido, los centros de arte, cultura y turismo del Cabildo, pues para las madres son gratuitos.
Sí, aunque es poco el dinero, pero bueno, es un ahorras un detalle, eurillo. es un detalle. Bueno, sí, Es eso, un detalle. eso está muy Que a bien. veces los detalles es lo que cuentan, ¿no? Como se suele decirse, pues en este caso los detalles cuentan. Es que es así porque somos así nosotros. O sea, a las madres, a cualquier persona le hemos dicho, les cuesta €1 entrar a Jameos, pero basta que te digan que ese día puedes entrar gratis. Bueno, de Para hecho, a lo mejor decir, pues voy. de hecho fue cuando el Cabildo, acertadamente, cuando los arreglaron, hicieron las jornadas de puertas abiertas, hubo una avalancha. Sí. Es decir, yo fui a eso y me encontré a todo el mundo. Como cuando vas a los entierros, por desgracia, pues igual, te encontrabas a todo el mundo, saludabas. Se redescubrieron, ¿no?, los Exacto, centros turísticos exacto. por parte de la Y que ciudadanía. además hay un dato importante también respecto a esta actuación que hicieron los centros, y es que tú podías ir a cualquier zona de la isla de Lanzarote y veías movimiento en muchos comercios, en la restauración, y eso también creó que se moviera un poco esa economía con la gente de aquí, que también fue importante y que muy pocas veces se pone en valor. Fue la Cuando una parte actuación positiva al esa, final sí. se convirtió pues en ese pequeño reflujo económico que cada vez que llega pues también es un alivio para todas esas personas. Yo decía lo de centros de arte, cultura y turismo del Cabildo de Lanzarote y veía así un poco de refilón a Alberto hacer que sí con la cabeza, porque muchas veces lo vemos como atractivos turísticos, ¿no? Y hay que hacer hincapié a veces en el componente cultural que En la tiene. palabra cultura, ¿no?, Claro. que es tan importante dentro de los centros turísticos y que creo que es una parte importante de la obra de César, ¿no?, poner en valor la cultura, el arte, y ese es uno de los valores fundamentales que tenemos en la isla de Lanzarote, y desde luego unir turismo, arte, cultura, creo que es uno de los grandes aciertos y que nos hace ser un destino único, un lugar único en el mundo. Y además, prácticamente. para ti personalmente, digamos, estar ahora en este espacio, pasar este ratito con nosotros, ahora que no nos ve nadie, pues es también un poco momento de relax, porque te han tenido que pitar los oídos Sí. a lo largo de la segunda ola, de la tercera ola, y de todas, pero de una manera importante, ¿eh? Sí, han sido momentos complicados donde, bueno, pues la situación epidemiológica en este caso pues llevó a que la actividad cultural, sobre todo en la tercera o última ola que vivimos de una manera tan compleja, ¿no?, en la isla de Lanzarote, pues la actividad cultural programada por las instituciones públicas, en este caso Cabildo y Ayuntamientos, pues fuera en este caso clausurada temporalmente. Sé y soy consciente de que hay muchas personas que no entienden esa situación, pero es verdad que cuando te encuentras en un momento en el que la situación epidemiológica de Lanzarote tiene 800 casos por cada 100.000 habitantes y el hospital estaba prácticamente tensionado, pues en este caso las instituciones tomaron esa decisión de reducir la movilidad al máximo y por tanto no programar actividad para aplicar, digamos, o para mejorar la curva, la dichosa curva, que en uno de esos momentos seguía una función exponencial, donde aumentaba día a día. Es que te iba a decir, yo a veces lo entendía y a veces no lo entendía, ¿me explico? O sea, yo me debato entre lo entiendo y no lo entiendo. Es decir, yo creo que la cultura es segura, ir a un teatro en las condiciones en las que se había ido al teatro o a los cines no era exponerte, ir a un concierto no era exponerte, pero luego por otra parte creo que si hablamos de instituciones públicas, una institución pública, un gobierno, desde luego entre sus obligaciones no está la de procurar que la gente se mueva y que vaya a los sitios en plena pandemia. Esa es la parte que entendía, y la parte que no era decir, no, si estoy en el teatro tranquilito y seguro, ¿no? Yo creo que a veces las instituciones tienen que hacer el papel de malo, es decir, no les queda más remedio, porque estando en la oposición siempre hacen el papel de bueno. Eso Sí, es como fácil claro, hacer oposición, ya te porque digo. por ti abres todo, das todas las ayudas que quieras, pero el papel del gobierno, yo creo que tienes que hacer el papel de malo y no te queda otra. Y yo creo que en este caso el papel de malo el Cabildo, bueno, lo ha abordado en este sentido. No podías invitar, Sí, podías invitar a la lo ha gente a abordado salir a la porque calle, se le sí. echaron encima también los equipos de fútbol, ¿no? También sí. me imagino que por el tema de ayudas, Bueno, que el tema de comercio, las ayudas, todo. Yo creo que es una situación donde no existe ningún libro de actuación, es una pandemia, no hemos vivido una situación como esta. Lo que se intenta por parte de las instituciones públicas, y en este caso por parte del Cabildo, es garantizar al máximo la seguridad de todos y sobre todo salir lo antes posible de esta situación. Tenemos que tener claro que la cultura es segura, y lo he dicho siempre, y nosotros, todos ustedes seguramente han ido a los eventos que organizamos en el teatro, en el almacén, o que se organizan en los diferentes espacios dependientes de los ayuntamientos, e invertimos muchísimo en protocolos de seguridad, donde garantizamos al máximo pues el protocolo, el cumplimiento del protocolo estricto anti-COVID-19. Pero es verdad que cuando nos encontramos en una situación donde recordemos que estuvimos en nivel 4, una fase prácticamente inventada lo para inventaron nosotros. para nosotros. Sí, no hay otra isla que haya entrado en ese nivel.
Pues entiendo que en esa situación en donde le estamos pidiendo a la población ese esfuerzo, pues por parte del Cabildo se tomó esa decisión de intentar reducir la movilidad al máximo. Creo que hemos conseguido los objetivos. Ahora mismo Lanzarote se encuentra en unos indicadores bastante estables, la actividad cultural está restaurada y funcionando a pleno rendimiento. Tenemos actividad hoy precisamente tanto en el teatro como en el almacén, la semana que viene, y seguiremos continuamente trabajando. Tenemos las ayudas también todavía disponibles, los proyectos culturales, las subvenciones a proyectos culturales hasta el 9 de mayo, y seguiremos programando actividad y seguiremos apostando, y yo espero que a medida que la campaña de vacunación vaya avanzando, pues estas restricciones que estamos sufriendo, hemos aumentado el aforo del teatro al 50% y del almacén, de la Sala Buñuel. Yo espero que las restricciones vayan siendo cada vez más leves y que podamos empezar a programar esos eventos tan deseados. Ni que decir tiene que teníamos tantísimas ganas de cultura que todos los eventos estarán petados. No hay entradas, ¿no? Hay una demanda importante. Porque sería bueno que ahora... ¿no? Yo tengo que reconocer que he ido más que nunca a todos los eventos culturales. Lo que pasa es que tenías que estar el lunes a primera hora en el ordenador para coger entradas. Y al principio encima eran gratis. Sí. Es decir, yo he ido, yo he sido afortunado porque he ido a un montón de cosas gratis y encima con poquita gente. Okay. Lo que pasa es que eso evidentemente para un área cultural no es rentable. Porque claro, tú dices, tengo que pagar a un artista para que vayan 35 personas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo y gracias que lo podías hacer por internet, que hasta hace 2 años o 3 tenías que haber hecho cola ahí en el Cabildo para que te dieran la entrada. Es que eso de nosotros y además lo tenemos claro, en este caso la pandemia lo que nos ha enseñado es que los medios telemáticos están para quedarse para solventar muchas situaciones como es esta, ¿no? El hecho de la compra de entradas y además el hecho del sistema burbuja, que lo hace el propio sistema, el que tú puedas comprar hasta 4 entradas de personas convivientes y que te bloquee el espacio con distancia de seguridad. Eso, quieras o no, da una garantía. Y es verdad que en un principio, cuando hablabas de cuando reanudamos la actividad cultural allá por el mes de agosto, lo hacíamos con un 33% de aforo, y ahora ya, una vez que ha pasado la Semana Santa, nos hemos adaptado a la nueva normativa del Gobierno de Canarias y ya permitimos un 50% del aforo en el Teatro Insular y un 45% en la Sala Buñuel por las características. Sí, bueno, estamos en el Monumento al Campesino, siempre es bueno recordarlo, en la Plaza de los Artesanos. Yo estaba viendo el telar, jabones naturales, la artesanía de cuero, una bodega, rosetas, sombrerería, gofio, cerámica, el tinte con cochinilla. Carmen, qué mal lo estarán pasando, me imagino, ¿no? Toda esta gente que ha costado consolidar este espacio. Es un mundo un tanto complejo, ¿no? El de la artesanía, el oficio de artesano. Es complejo y la situación no es menos difícil que para el resto de sectores que dependen del turismo y que dependen sobre todo ellos. O sea, ahora hablamos de un pequeño sector y representación artesanal que al final tiene un pequeño espacio donde estar, pero hay 400 y pico artesanos más que necesitan espacios pues los que se ubican en los municipios con los diferentes mercados artesanales y agrícolas donde ellos puedan estar y vender. La artesanía al final necesita esos espacios y hasta que no vayamos avanzando con la seguridad, con poder estar en la calle en una fase, pues como explicaba Alberto, que nos permitan salir a la calle y estar, pues ellos no van a tener ese respiro económico, no van a poder vender. Desde el Gobierno de Canarias en su momento se planteó incluso la venta online. No es igual que una entrada, no es lo mismo. O sea, la artesanía tiene que ser comprada en persona, ¿no? Tiene que haber un encuentro personal entre quien adquiere una artesanía y el propio artesano. Es fundamental poder estar en espacios al aire libre. Yo siempre digo que la artesanía al final cuenta una historia, cada artículo que crea un artesano o artesana, desde que forma parte de la imaginación, y poder entender quizás esa magia que tiene, ese producto único, la elaboración que conlleva, eso a través de un clic, pues no se transmite y no se entiende, no tiene el valor que realmente tiene que tener. Entonces es súper importante. Nosotros desde el área de artesanía ya estábamos trabajando desde que entré en una actualización de bases, porque había que actualizarla, obviamente teníamos que introducir en las bases la forma para que lo entiendan, lo podría decir de una forma más técnica, pero podría perderme hasta yo en ella. Lo que tenía que en su momento actualizarse con estas bases era la forma en la que se relacionan los usuarios con la administración, ¿no? La forma telemática. Esa parte la hicimos y aparte aprovechamos
para darle una puntillita más cuando subvencionamos proyectos de asociaciones, el que tuviese un poquito más de puntuación las artesanías tradicionales de la isla. Porque si algo tenemos que asumir cuando tenemos responsabilidades en un área como la de artesanía, que es tan bonita, es intentar argumentar y proteger las artesanías tradicionales de la isla. Claro. Y muchas de ellas en peligro de extinción. De último hemos escuchado muchísimo hablar de la palmera, pues es un producto que necesitan oficios artesanos, tanto el que se dedica a la cestería como el que se dedica a la sombrera. Ahora mismo el pírgano está haciendo prácticamente una misión imposible para muchos artesanos y artesanas y poder seguir de alguna manera retransmitiendo esos conocimientos. Si no tienen la materia prima, no van a poder. Entonces, con estas subvenciones nosotros conseguimos al final aprobar definitivamente las bases, no hubo ningún tipo de problema. Y de cara a sacar la convocatoria que hoy está en vigor, y aprovecho para decir que sé que hay mucha incertidumbre sobre en qué estado están, pues está en la última, prácticamente pues como pendientes de la resolución definitiva, llevarla a Consejo de Gobierno, que es un trámite más, que eso pasaría pues en estos días. Hoy es viernes, entiendo que en breve hará un Consejo de Gobierno y se aprobará la lista definitiva. Se han admitido todas las solicitudes que han llegado, el crédito ha dado, nos hemos quedado justitos, no teníamos mucho dinero porque en verdad la actuación que se ha tenido que hacer respecto a la pandemia, no solo a nivel sanitario, sino también social y económica, ha hecho que las partidas de muchos consejeros de todas las áreas pues se mermen sus proyectos. Pero han dado para todos, ¿no? Las partidas sí, ahora mismo ha cuadrado sí, bien. pero porque también algo que teníamos claro que teníamos que hacer, porque teníamos la situación de pandemia prácticamente nos estaba dando de frente y no sabíamos cómo nos íbamos a ver. Lo que hicimos fue, desde el Cabildo podemos financiar directamente un proyecto personal a todos los artesanos, ¿no? Destinar una partida, y otra es para los proyectos de asociaciones. Obviamente en la situación en la que estamos, un proyecto de asociación es más complicado porque eso conlleva a que tenga que abrirse un espacio mayor, una participación mayor. Se han ido apagando fuegos individuales, digamos. Claro, ¿no? y lo que hemos hecho es hacerla individual y sacar unas líneas donde primase la modernización del sector, aquellos artesanos y artesanas que quisieran pues tener unos perfiles que les pudiesen permitir esa venta online, aunque ya expliqué y dije que no es la solución, no, claro, es que es pero más es verdad que bueno, en el momento en el que estamos puede ayudar, pues que puedan modernizar sus sectores y otra para gastos, para que puedan adquirir materiales, porque obviamente si no venden no tienen para volver a reproducir y que puedan de alguna manera, pues el día que se pueda salir a la calle, estar preparados. Yo estaba escuchando a Carmen Mingo cuando decía lo de que no hay pírgano, lo de las palmeras, me estaba acordando de la cantidad de palmeras muertas o que se están muriendo. Ahora tenemos el picudín, el picudín. El picudín y caladiandra o algo así. Claro, no se puede hacer artesanía con hojas muertas, me imagino yo, ¿no? No. Tiene que ser Mira, porque si no sí que habría materia prima por un tubo. Es un tema además que siempre, todos los años se realiza la Mesa Sectorial de Artesanía de la isla de Lanzarote. Es una mesa que es muy interesante y que nos deja visualizar a todos los sectores que de alguna manera tocamos con la artesanía o que somos un eslabón importante en la artesanía, la problemática que tienen. Y el problema de la palmera sale todos los años, porque el problema de los hongos de la palmera, de las enfermedades que tienen, no es de ahora, no es nuevo. Es verdad que ahora parece que han caído, que realmente afea bastante la isla, ver tanta palmera degradada. Vayas por donde vayas, se ven palmeras. Bueno, antes o no nos fijábamos, porque tú sabes que a veces si las cosas no salen en la prensa, pues como que no te fijas, pero yo creo que ahora que sí que es evidente que hay un montón de palmeras. Ha aumentado, yo creo, de forma exponencial el número de palmeras. Según los estudios, hay unas 60.000 en Lanzarote, así que se dice pronto, y en Yaiza creo que están en torno entre las 8 o las 15.000 casi, solo en Yaiza, evidentemente por las zonas turísticas y por todos los jardines, así que mucha gente ha plantado palmeras, entonces el problema es que se plantan mucho y se cuidan poco. Así que tenemos, y al final el viento, los animales, pues va extendiéndolo y claro, es muy complicado. A lo que añadimos la falta de agua, claro. Sí, no la sequía que vivimos años y atrás. aparte luego las actuaciones que se pueden hacer en ellas son muy limitadas, porque al final el bicho en sí se ha transportado ha corrido tanto por la isla que la movilidad incluso de las hojas de los artesanos cuando van a solicitarlas a muchos municipios, por ejemplo Aría puede ser un municipio que tiene palmera alzano, ¿no? A la hora de poder ir y que esos artesanos puedan adquirir esas palmeras, que tienen que hacer una especie de
como de recorrido oficial, es decir, tienen que pedir permiso al área de artesanía. Nosotros tenemos que acreditar que son artesanos. Porque esa famosa burocracia de la que usted me habla, ¿no? Claro, sí. Y luego tendrían que ir a Patrimonio, que les autorice que realmente donde van a coger la palmera pues son palmeras sanas. Luego no, si va a ese ayuntamiento con ese permiso, pues le dicen que si no es artesano del municipio no puede adquirirlo. O sea, que es que hay una problemática enorme de cara a estos dos oficios. Y a mí me preocupa mucho porque hay muchos oficios tradicionales que están en peligro de extinción. Y es una pena que teniendo materia prima no esté en condiciones para poder seguir trabajando con ella y manteniendo los oficios como tienen que ser. Pues siempre se aprende algo, desde luego, ¿no? Pues vamos a continuar con el tema de la cultura, como viene la temporada, aquí al verano. Vamos a, yo creo que ya nos quedamos mínimo en este nivel, ¿no? Vamos a mejorar y como viene vacuna y todas estas cosas, ya no se prevé ningún traspiés importante. Yo espero que ya la situación con la campaña de vacunación, que parece que ahora ya va a pegar el acelerón, ¿no? Con la vacuna de Janssen, que es monodosis, y eso va a acelerar bastante el ritmo. Que por cierto, perdón, empezó ya a vacunarse a partir de hoy, Gran ¿no? Canaria, ya empezó ayer. Ayer. Eso como un tiro, eso es pinchazo curado, Esa ya yo creo que va a ayudar bastante en cuanto al ritmo, a ver si conseguimos ese famoso 70% de cara al verano. En Lanzarote creo que la campaña va bastante bien y bueno, no solo es importante conseguirla en Lanzarote, sino también en el resto del país, en el resto de los destinos turísticos para que empiece a activarse el turismo, ¿no? Pero en el caso de la cultura, yo creo que la situación, y espero, no tengo una bolita mágica, pero creo que va a estar más o menos estabilizada. Esta cuarta ola parece que ha estado o está más controlada. Y bueno, la actividad cultural la hemos reanudado a mitad de marzo. Tenemos, pues yo creo que un amplio abanico de actos y eventos. Tenemos hoy por el Día del Libro, por ejemplo, en el almacén, que ya está todo lleno, una charla con Sebensuy Rodríguez y Pepe Betancor sobre la isla de los libros perdidos. Tenemos teatro también hoy mismo en el Salinero, Michelle, una comedia muy seria. Tenemos arte, tenemos exposición en el almacén, tenemos también la de Martín y Sicilia, que por cierto invito a todos aquellos a la Casa de la Cultura a que la vean, porque creo que es una de las proyectos expositivos más importantes que se han hecho en Lanzarote en los últimos meses. Tenemos música, Kimberly Tell, por ejemplo, a final de mes. Tenemos charla, formación, y desde luego nosotros vamos a seguir programando actividad, vamos a seguir apostando. Fíjese el dato, ¿no? Nosotros hasta enero de este año hemos invertido 400.000 euros en actividad cultural presencial, la cual en un 75% se ha quedado en el tejido local, y queremos seguir apostando por el sector y lo vamos a seguir haciendo de manera decidida. Tenemos proyectos y bueno, lo que pasa es que es cierto, y desde aquí creo que se entienda, que programar actividad cultural en una situación de incertidumbre es complejo, porque hay que programar a medio y largo plazo, pero desde luego desde el área todos los trabajadores y trabajadoras están haciendo un esfuerzo por poder programar y poder dar respuestas. Perdona, de programar, que además les afecta a los dos, lo de la próxima Feria de Artesanía, Sí. que claro, hay que prepararla. Eso En principio hay que prepararla, que después no se sabe cómo se va a celebrar o sí, pero en eso ustedes lo tienen claro, que se va a celebrar. En principio nosotros estamos trabajando en la celebración de la Feria de Artesanía este año en septiembre. El año pasado también lo hicimos, pero bueno, sabíamos que era imposible. Este año parece que la situación en esa fecha puede estar mejor y nosotros estamos manejando ese escenario. Además, En Mancha Blanca. Sí, la idea sería hacerla en Mancha Y Blanca. antes de que sea el día, después, antes de que salga la Virgen, No, cuando haya intentaremos. procesión, cuando no haya romería, porque siempre, cada año, nos buscamos un problema nuevo. Intentaremos que esté englobado dentro de lo que conocemos tradicionalmente, y es dentro de las festividades, los dolores, por supuesto. Yo de eso no tengo ninguna duda. Lo que sí es cierto es que yo entiendo que no solo tenemos que dedicarnos a una sola feria insular, donde al final es como una muestra de la artesanía y donde muchas veces lo poco que se potencia o la poca presencia que hay es la de la artesanía tradicional. O sea, yo tengo claro el tipo de feria que quiero, tenemos nuestro proyecto ya, porque como les decía, hemos trabajado incluso en la anterior, aunque no se pudiese realizar, y me gustaría además abrir otros espacios con feria insular, ¿no? Cuantos más espacios podamos tener. Y la intención no es solo abrir una feria que fuese insular, no solo en Dolores, sino en Puerto del Carmen, que es muy demandada, en zona turística como Playa Blanca también, sino que queden fijas en el calendario como la de Dolores. Lanzarote, pero en feria de artesanía, ¿no? Es decir, que tenemos una feria Tenemos la feria principal, que insular sería grande, la de claro. Teguise, y después otras ferias. Claro, ¿no? otras islas lo hacen, porque Lanzarote Oye, lo de, tiene una riqueza espectacular. Playa Blanca promete. En cuanto empiecen a llegar los cruceros a final de año, se estabilice todo el tema, ahí
ahí en Playa Claro, Blanca. además. Pues claro, sí, habrá gente que irá a Timanfaya porque le pilla más cerca, pero para de contar. O sea, no es como en Recife que te puedes ir a la villa, no sé dónde, para acá, para allá. Los cruceristas de Playa Blanca, o sea, bajan en Playa Blanca y la idea es que vuelvan sin un euro en el bolsillo cuando suban al barco, ¿no? Es verdad que no somos realistas y no barajamos tampoco una feria con la magnitud con la que se trabaja y nos volcamos en la Feria Insular de Mancha Blanca, de Dolores, pero sí quiero que esté el Cabildo con ferias insulares, abriendo espacios a los artesanos y artesanas y compartir esa riqueza que también tenemos, que es cultural y que tiene una oferta bastante interesante, más allá de lo que podemos ofrecer culturalmente, y que sea algo didáctico y que pueda ser en Playa Blanca, en Puerto del Carmen. De hecho, donde estamos, en los centros turísticos, en esta etapa, ¿no? Yo creo que se ha hecho un poco majo y limpio del Made in China y se ha apostado, ¿no?, por el producto local, tanto en restauración como en... Pues mira, esto salió de la... Es verdad que siempre ha sido una demanda y yo creo que todos los que somos de aquí nos tropieza ir a los centros de arte, cultura y turismo, a sus tiendas, y no encontrar algo que sea más identificativo con, Claro, con o sea, nuestra historia, con nosotros, ¿no?, y que sea todo tan chino. No se va a borrar esto de un plumazo, seamos realistas, y esto es un debate que siempre tengo con los artesanos y artesanas y con las asociaciones cuando nos encontramos, ¿no? Un producto artesano no se le puede esperar tener un beneficio como se puede obtener de una mercancía china, pero sí es cierto que se ha arrancado el compromiso después de la última mesa sectorial de artesanía de la isla de Lanzarote, de que en las tiendas de los centros de arte, cultura y turismo haya más presencia de artesanía de la isla de Lanzarote, y eso se está haciendo. Es verdad que siempre en las relaciones comerciales pues uno tira para lo suyo y se crea ahí pues quizás a veces un daño colateral, pero yo creo que a veces es también por la falta de conocimiento que tenemos, de no saber ponerle el valor que realmente tiene la artesanía. Claro. Pero bueno, no sé si ahí alguien están aquí en el camino. hace imanes en Lanzarote, porque es un poco lo que cuando uno va a comprar algo en el viaje, lo primero que compras es el imán, Sí. ¿no?, para ponerlo ahí en... Sí, hay algunos sitios que lo hacen, haces la estructurita de madera y después le pones el esto, y muchos artesanos, porque Claro. además a veces ganas, porque es difícil vender a lo mejor una cesta por 90 a 100 euros, pero claro, si te hace con la maderita que te sobra de muchas cosas, hace llaveros, imanes, a lo mejor te saca pues un dinero, y eso sí lo hace. Más fácil vender 90 imanes a €1 que efectivamente que una cesta pero sí es cierto que en la Feria de Artesanía de Mancha Blanca, hasta donde yo veo, porque trasteo por allí, la gente sí compra, aprovecha para comprar artesanía. Los artesanos local, ¿no? cuando hablas con ellos te dicen, no es por economía, o sea, realmente ellos allí donde realmente ganan es en los puestos y en los mercados que ya están establecidos. Te hablo de la Villa de Teguise, te hablo del mercado de Aría, venden más ahí que en la propia feria. Pero es verdad que aunque no sea tan importante el dato económico, no solo es una señal de identidad de todos nosotros esa feria, sino que además ellos muchas veces van cargados de tarjetitas y sus enlaces a sus plataformas digitales, y hacen como una serie de contactos que después de la feria empieza a dar sus frutos también. Alguien que va a la feria no va a comprar una pieza enorme pues de una zaranda o de otros productos que quieran adquirir, pero después llevan esas compras. Claro. Sacar un dato económico de la feria, yo creo que es un error, mirarlo como un dato económico. No, es un error. Tiene que... Pero es verdad que sí, algo claro que les deja. Hay quienes venden mucho y salen muy contentos, y otros que tienen un material pues quizás más pesado, más robusto, cantería, por ejemplo, pues no en la feria podrían dar unos datos económicos positivos, pero es verdad que después sí. Lo que hay que buscar es el datáfono. Yo no sé si todavía lo existe, pero Ahí aunque sea general, por lo menos... Ahora un Bizum, Mingo, nos estamos quedando No, anticuados. pero digo, por lo menos esto a una velocidad... me refiero, por lo menos en la feria, el dinero en efectivo a veces... No, pues oye, se ponen al día, tengo que decirlo. Por eso digo que yo yo he no ido sé. en la feria, en la anterior, recuerdo que lo típico, yo estaba embarazada, había un puesto precioso de zapatitos de bebé hechos a mano, unos de piel, otros con telitas, que yo me volví loca allí y yo pagué con tarjeta. Ah, vale, por eso no es Eso que sí, estaba hay pensando. como, claro, es que todo se actualiza y se moderniza, lo que si no estás realmente en el sector no sabes las posibilidades. Yo creo Ellos que- sacaron un datáfono muy chiquitito que iba ligado a su cuenta del banco, era como una calculadora, y yo Pero pagué. yo creo que este año el Bizum se impone. Si ya el chinigerío ya paga en los bares, en el Bizum, en el Charco San Ginés, ya En pagan todos con Bizum. sitios. Además que es que el tema de la pandemia lo que nos ha enseñado es que no estábamos actualizados desde el punto de vista digital, y esto ha venido pero de manera muy rápida, y ha venido para quedarse, lo que en otros países hacen, ¿no? En otros países incluso hasta las guaguas, ¿no? Cuando compran la entrada, o sea, todo lo hacen a través de la telefonía, y creo que eso debemos de usarlo pues en aras de mejorar, ¿no?, la competitividad, y que puedan
vender mejor porque nos da más facilidades, ¿no? Pues es verdad, el transporte público ha sido una asignatura pendiente que no estamos todavía, pero bueno, eso ya es otro debate. Pero en Gran Canaria sí se puede pagar con el datáfono. Con el datáfono. Aquí no. Y con móvil, y con aquí no. Bueno, pero eso ya sería otro debate. Tenemos que ir terminando ya. Estaríamos 3 días aquí hablando de todas estas cosas, que además siempre viene bien y es mucho mejor hablar de esto que de otras muchas cosas. Bueno, perdona, estaríamos 3 días, pero claro, hablando primero con la cocina, que nos pusieron Eso. aquí las tapitas y... Eso digo todo yo, eso. porque el lunes seguramente verán ustedes el magazine de OVE hecho desde aquí. Y sí que les ponen tapitas, al menos en el Jardín de Cactus se le pusieron unas tapitas ahí. Hicieron el brunch, El que brunch. además recomendamos que vayan, que yo lo probé, soy de los afortunados y está buenísimo, ¿eh? Pero en todos lados, si es que a veces nos complicamos mucho la vida. Te vienes aquí al Monumento Campesino a media mañana, 11 y pico, 12, si pasas o trabajas por ahí y te echas una tapita y una cerveza, un queso, no sé cuántos. Y luego aquí es de los pocos sitios todavía donde tienen cada día un plato de cuchara tradicional. Un día el potaje de garbanzo, otro día el puchero, otro día no sé cuántos. Y al final, y además por poco dinero, o sea que siempre viene bien. Recuerden, el Día de la Madre, todas las madres tienen entrada gratis en los centros de arte, cultura y turismo del Cabildo de Lanzarote, y aún no siendo así, visitar estos sitios que son absolutamente nuestros no nos cuesta absolutamente nada y pasamos un día distinto. Carmen, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por el tono, por hacernos pasar bien y por hablar dentro de toda esta situación de pandemia y de desolación, pues hablar de algo bonito que es la artesanía y, como no, la cultura con el compañero Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, también. Muchas gracias a ustedes por invitarme y siempre quedo a la disposición Y de que lo que todo necesiten. salga bien y así pronto nos ponemos al 100% ya. Esperemos, esos grandes eventos que los estamos esperando, esperemos que más pronto que tarde podamos volver a disfrutarlos. A ver si vamos a un teatro petado ya dentro de poco, Mingo. Sí. Pues nos va a costar, ¿eh? Sí. Nos va a costar también, ¿eh? Un poco cuando vea gente muy pegada. Ya nos aquí, hemos verdad, acostumbrado. va a quedar... Eso ya se nos está quedando porque... Tú sabes lo que ir ahora al teatro, tú sabes que la parte de delante no tienes a nadie, eso es un privilegio. Pero yo creo que Pues- evidentemente se tiene que acabar, pero digo que nos va a costar, ¿eh? Nos vamos a acomodar a ese tipo Me parece a mí de que no sí. tener a nadie aquí que no sea conocido y delante no tener nadie. Por ejemplo, Alberto, que es alto, Sí. por ejemplo, si me lo pusiera delante, pues así ya lo tengo 2 filas más adelante, ¿no? Empiezas a toser sin querer. Sí, para que me aparte. Claro, y esa es otra. O sea, antes el toser en un evento cultural era te molestaba por el hecho, en fin, del ruido innecesario y demás. Ahora te puede molestar incluso desde el punto de vista de la salud. En fin, nos vamos, que creo que viene uno de esos aviones supersónicos. Uy. Antes de que nos corte el sonido. Muchas gracias a todos. El lunes y ya desde Plató volvemos. Buen fin de semana.